Hola, mi nombre es Elilar Arrazo. Hoy voy a presentar el tema artículo 27 constitucional y los artículos 1 al 40 de la ley agraria. Este tema fundamental porque regula la propiedad de la tierra en México y determina cómo se usa y distribuye, lo cual impacta directamente en el campo y en la vida de los campesinos. Pues lo que vamos a recorrer pues, va a ser desde la introducción hasta vamos a tener una conclusión, pasando por el artículo 27 constitucional, los principios del derecho agrario, la ley agraria, el impacto histórico y pues son las preguntas y propuestas y reflexiones. Es por los temas que vamos a pasar. Pues para introducirnos en el tema tenemos que conocer el objetivo de esta exposición, el cual es analizar un marco constitucional y legal, el cual regula la tierra en México, y nos enfocaremos en tres aspectos: los derechos humanos relacionados con la tierra, los principios del derecho a la propiedad y el alcance de, de la ley agraria. Además, reflexionamos sobre su impacto social y los retos actuales. Pues el artículo 27 establece que la propiedad de las tierras y aguas pertenece originalmente a la nación. La nación puede transmitir el dominio a particulares, pero siempre bajo ciertas condiciones. También reconoce la existencia de ejidos y comunidades agrarias, que son formadas de propiedad colectiva muy importantes en nuestro país. Además, regula la expropiación, que solo puede hacerse por causa de utilidad pública con indemnización. Pues ya este artículo está directamente vinculado con los derechos humanos, como la alimentación, la vivienda y el trabajo digno. Pues los principios del derecho agrario pues tiene varios principios rectores. El primero es la función social de la propiedad, que consiste en que la tierra no solo tiene el valor económico, también debe servir al bien común. Otro principio es el equilibrio entre la propiedad privada y la colectiva, garantizando pues el derecho individual como el comunitario. Igualmente también está el principio del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, y al final la protección de los campesinos y ejidatarios. Bueno, ya vamos a pasar con lo de la ley agraria. Y pues la ley agraria es la norma la cual desarrolla en detalle lo establecido en el artículo 27 constitucional. Los primeros 40 artículos se centran principalmente en la organización, el funcionamiento y derecho de los ejidos, igualmente que las comunidades agrarias, que los cuales constituyen una forma especialmente de propiedad social en México. Pues en primer lugar, la ley reconoce que los ejidos y comunidades agrarias son sujetos de desarrollo con personalidad jurídica propia, lo que da significado que pueden poseer, administrar y aprovechar tierras, bosques y aguas. Teniendo en cuenta, la tierra ejidal se divide en tres categorías: tierras de uso común, parcelas de los ejidatarios y terrenos destinados a asentamientos humanos.
tenemos que saber que los ejidatarios son las personas que tienen derecho sobre estas tierras, porque la ley pues les otorga la facultad de usar, aprovechar, también heredar e incluso también pueden transmitir esos derechos siempre dentro de las limitaciones que garantizan la protección del patrimonio ejidal. Ya de esta manera aseguramos que la tierra siga beneficiando a las comunidades y pues no se concentra en pocas manos pues. En la Asamblea Ejidal es el órgano supremo de decisión integrada por todos los ejidatarios y tiene la última palabra en asuntos como el destino de las tierras, la elección de presentes y la aprobación de reglamentos internos. Por ello se considera una forma de democracia la cual es directa en el ámbito rural. Tomando en cuenta esto como dato importante e interesante, dependiendo del ejido y cada cuando se junta una parcela, que a veces se juntan antes de tiempo por intereses o para recibir un dinero o para otra cosa, la asamblea en el ejido de Irapuato se reúnen cada 2 meses. Cada 2 meses en domingo es cuando se reúne la parcela de la asamblea. También, ya quitando ese dato, un punto central de la ley es la protección del patrimonio comunal, al establecer que la tierra ejidal y comunal es en la mayoría de los casos inalienable, imprescriptible e embargable. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede venderse libremente, no puede perderse por el paso del tiempo, ni tampoco puede ser embargada por deudas. Ya con estas medidas se buscan garantizar que la tierra pertenezca como un recurso colectivo destinado pues a asegurar la subsistencia y el desarrollo de los campesinos, igualmente que sus familiares, para que tengan ahí su patrimonio. Además, los artículos del 1 al 40 incluyen disposiciones sobre el Registro Agrario Nacional, los cuales llevan el control y la seguridad jurídica de los derechos de los ejidatarios y comuneros, pues también regulan los procedimientos de incorporación, transmisión de derechos y la resolución de controversias, pues, lo cual brinda la certeza legal a las comunidades. Y pues voy a dar una pequeña explicación de los artículos del 1 al 40 de la ley agraria. En el capítulo 1 pues ya tenemos las disposiciones generales, que es del artículo 1 al 10. En resumido de cada artículo, el primero define pues que la ley agraria regula la tenencia de la tierra en México. El segundo reconoce la propiedad ejidal, comunal, pequeña propiedad y sociedades agrarias. El tercero establece que el campo debe cumplir una función social, regula la forma. El cuarto pues regula la forma en que se reconoce un ejido o comunidad. En el quinto, el Estado pues garantiza seguridad jurídica a ejidatarios y comuneros. En el 6, crea el Registro Agrario Nacional para inscribir derechos y actos. En el 7, regula los ejidos y comunidades tienen personalidad jurídica. En el 8 se señala pues que las tierras ejidales se dividen en uso común, parcelas y asentamientos humanos. En el 9, la tierra debe aprovecharse de manera sustentable. En el 10 establece que los derechos de los ejidatarios son individuales, pero dentro del marco comunitario. Ya pasando pues al artículo 2 de los ejidos, no es el tema, pasamos en los artículos 11 al 23. El artículo 11 pues reconoce que los ejidos como núcleos son núcleos de población con tierras. En el 12
define quién es el ejidatario y cómo se adquiere ese carácter. Ya se sabe que es mediante ceder los derechos o sobre herencia. O beneficiario, pues, después de la muerte. En el 13, regula los derechos de los ejidatarios sobre las tierras. En el artículo 14, establece la obligación de los ejidatarios cuidar y trabajar la tierra. En el 15, habla de los derechos de los avecinados, quienes viven en el ejido. En el 16, reconoce a los posesionarios, personas las cuales usan la tierra sin ser ejidatarias. Ya a veces ya se sabe como que un padre tiene hijo o un sobrino o así. En el 17 se regula cómo se heredan los derechos ejidales. En el 18 permite transmitir derechos ejidales bajo ciertos requisitos. En el 19 habla de la aportación de tierras ejidales a sociedades de producción. En el 20 señala limitaciones, las cuales pues evitan concentración de tierras ejidales. En el 19 habla sobre la aportación de tierras ejidales a sociedades de producción. En el 20 es en el que señala la limitación para evitar concentración de tierras ejidales. En el 21 reconoce que el ejidatario puede asociarse para explotar sus parcelas. En el 22 regula el uso común de tierras ejidales. En el 23 señala que los asentamientos humanos deben planearse como vivienda y servicios. Ya pasando al tercer capítulo de los órganos del ejido, pues los cuales consisten del artículo 24 al 37. Pues el artículo 24 dice que la asamblea ejidal es la máxima autoridad del ejido. En el artículo 25 define las funciones de la asamblea, decisión sobre las tierras y reglamentos. En el 26, la asamblea se integra por todos los ejidatarios y solamente se puede dar si está la mitad más uno. En el 27, regula la forma de convocar a la asamblea. En el 28 establece quórum y reglas para las votaciones. En el 29 crea el comisariado ejidal como órgano de representación. En el artículo 30 define funciones del comisariado, ejecutar acuerdos y pues la más importante es representar al ejido. El 31 establece cómo se elige el comisariado. En el 32 habla de la duración del cargo y renovaciones pre-representantes de los representantes. En el 33 regula la remonición de los miembros del comisariado. En el 34 habla sobre cómo se crea el Consejo de Vigilancia. Y ya en el artículo 35 define funciones del Consejo, los cuales son vigilar al comisariado y a la asamblea. En el artículo 36 establece cómo se elige pues el Consejo de Vigilancia. En el 37 habla sobre la regulación de sanciones para ejidatarios que incumplan sus obligaciones. Pues ya en el capítulo 4 habla sobre las comunidades. Esas partes las agarra el artículo 38 al 40. Y el 38 reconoce la existencia de las comunidades agrarias distintas al ejido. El 39 regula los derechos de los comuneros sobre las tierras comunales. El 40 pues establece que la organización de las comunidades se rige por sus usos y costumbres, siempre que representen la ley. Pues ya en resumen del artículo 1 al 10 define los principios generales y tipos de propiedad. El artículo 11 al 23 pues regula a los ejidatarios, sus derechos y obligaciones. Del 24 al 37 explica cómo funcionan los órganos del ejido. Del artículo 38 al 40
pues reconocen a las comunidades agrarias y su forma de organización. Ya pues dando a entender la ley agraria, pues la desarrollan lo que dice el artículo 27 y en sus primeros 40 artículos. Pues esto pues consiste, entre tanto, que la tierra ejidal en la mayoría de los casos no puede venderse, embargarse ni perderse, porque pues porque esta está pensada para garantizar la seguridad a los campesinos. Y también habla sobre la importancia de la asamblea ejidal como máxima autoridad y la protección del patrimonio comunal. Ya eso habla en los primeros, en sus 40 artículos. Ya hablando en el impacto histórico y social, pues históricamente estas normas han permitido la redistribución de la tierra después de la Revolución Mexicana, rompiendo con el sistema de haciendas, ya que, pues gracias a eso, se fortaleció la seguridad alimentaria y la justicia social. Sin embargo, en la actualidad enfrentamos retos como conflictos agrarios, la falta de inversión en el campo es muy vista en México, y reformas que han flexibilizado el régimen ejidal, poniendo en riesgo su función social. Pues unas preguntas críticas que tenemos. Pues son 3. Pues la primera pues sería el artículo 27. ¿Realmente garantiza un equilibrio pues justo entre la propiedad privada y los bienes de la nación? Pues la segunda pregunta que nos pone a pensar y a criticar sería: ¿la ley agraria protege de manera efectiva a los campesinos en un contexto de mercado globalizado? Y la tercera pregunta, para analizar mejor el tema, sería: ¿el marco legal agrario responde adecuadamente a los retos actuales como el cambio climático y la migración rural? Son críticas y preguntas que las tenemos que concluir cada uno como persona para poder analizarlas y dar una respuesta certera, dependiendo nuestra manera de vivir, pero también pensando en los demás. Pues unas propuestas y reflexiones serían unas soluciones como las cuales son como fortalecer la educación agraria, impulsar políticas públicas de apoyo para la producción sustentable y también modernizar la legislación para que responda a los problemas actuales sin perder pues ausencia de justicia social. Es muy importante que la tierra siga siendo un recurso para el desarrollo de quienes la trabajan. Hay que tener muy en cuenta eso. Pues en conclusión, el artículo 27 constitucional y la ley agraria son pilares del derecho agrario mexicano. Pues eso garantiza que la tierra cumpla una función social y protejan a los campesinos y comunidades. Pues no obstante requieren actualización, es muy cierta y vista en el país, y una aplicación pues más efectiva para emprender los retos actuales. En un futuro, el campo mexicano depende de mantener ese equilibrio entre pues la justicia social, sustentable y desarrollo económico. Pues solamente me queda agradecer y dar las gracias por ver este video. Y pues nada, espero lo hayan disfrutado y aprendido algo con esto. Muchas gracias.
Con suerte y con la mano de su amigo Aguilar Razo. Páseme, profe, por favor.